Gracias por estar aquí en la función de los hámsters. Ya está con ustedes Gilberto González Penilla, director de la película, y también el productor. Les pedimos por favor que recuerden que se va a votar premio del público. Entonces, bueno, iniciamos esta charla. Aquí que tenemos un micrófono para quien quiera preguntar. Muchas gracias por quedarse, por estar aquí. Esta es mi ópera prima como director. Yo soy estudiante del CCC, que es una escuela de cine en México, y pues es el resultado de lo que es mi tesis, pues, dentro de la escuela. Y no sé si alguien quiere compartir algo con nosotros. Sin pena, sin pena. Yo al último. Primero ellos y luego yo. Que te toque. Yo al último. Que opinen todos primero, luego yo. Tú eres el primero. ¿Aquí? Bueno, pues yo opino de que se trataba de que es una película de una familia muy desubicada. Pues porque pues el hijo no tiene buenas calificaciones, la mamá nomás se la pasaba en el gimnasio, el padre no tenía trabajo tampoco, y pues también nomás aparte le vendió la computadora y la laptop al hijo, y también le empeñó el anillo a la esposa, pero sí estuvo muy bonita. Y aparte pues la señora se salió del gimnasio pues porque también ya no le convenía con el maestro, pero sí estuvo muy bonita. Pero quien me gustó más fue el que era padre, que fue que hizo más actuación que el hijo y que la madre y la hija. Y aparte de que las hijas eran lesbianas y que no le decían a la madre. Y pues aparte porque el hijo andaba con una muchacha y no le quiso decir a los padres de que estaba embarazada, y nomás le decían, no, pues sí, voy a ser padre, y ya no le quiso decir nada. Pero estuvo muy bonita la película. Gracias. Y muchas felicidades. Gracias. Sí, la idea era retratar una familia disfuncional en la cual cada miembro estuviera dentro de su propio espacio sin comunicarse. Es por eso que le pusimos los hámsters, porque el hámster es un animal muy solitario y muy celoso de su espacio, y así es como nace esta idea. Gracias. Creo que por aquí alguien quiere. Sí, buenas tardes. Yo quisiera comentar no tanto al contenido, sino la forma. Te quiero felicitar por al último, cuando se fue la luz, le tomaron la escena al chavo y se veía muy bien, cosa que yo en películas gringas, cuando se va la luz, como que no le pueden hacer que se vea, porque no solo se veía la silueta, sino sí se le veía la sombra un poco de la nariz y todo. Esa fotografía estuvo excelente. Ahora, a mí me hubiera gustado meterle un poco más de fondo musical, un poquillo más, porque siempre lo ponías como externo, ¿no? O sea, está el cuate guitarrista, o como que le falta, bueno, yo no sé nada de cine, ¿verdad? Pero desde el punto de vista hollywoodesco, ¿no? O sea, meterle un poco más la música dentro de la trama de la escena, ¿verdad? Pero ahora la ciudad, me imagino que es como Tampico o Tepic. ¿Dónde es la ciudad? Es Tijuana. Ah, ok, Tijuana. Sí. Es Tijuana. Sí, pero Tijuana no tiene playas, será en Ensenada o en playas de Tijuana, yo creo, ¿verdad? Okay. O sea, la escena de la playa sí es Rosarito. En Rosarito, sí. La idea de hacerla en Tijuana era también como darle otra visión a lo que se tenía a la visión que se tiene en Tijuana, ¿no? Como salirnos de los estereotipos y contar una historia distinta sin caer en lo que siempre lo que siempre se ha mostrado, pues, de la ciudad, con los medios y con el cine. Pues, sí. Por eso fue la decisión de hacerla allá, porque nosotros también somos de allá. Ah, ok, y porque el acento no lo tienen muy marcado, así del norte. Incluso se me hizo un acento muy neutro, muy interesante, porque si se lo pones del sur o de aquí de Zacatecas, pues, sí. Entonces se me hacen las personas que hablan muy neutro, o sea, no hablan ni como chilangos, ni como norteños, estuvo muy interesante eso de que se mantuvo muy neutro eso. Pues eso es todo y felicidades. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo hiciste el reparto?
yo tenía la idea desde que escribí el guión, de no utilizar actores conocidos. Era un poco la apuesta. Y buscar a personajes, perdón, y buscar actores en Tijuana que me dieran el personaje, o sea, que tú vieras al papá y que digas, él es el papá. Entonces hicimos un proceso largo de 3 meses, estar haciendo castings allá en Tijuana, estar viendo a las personas. Fue un casting general, iban actores y no actores. Entonces fueron varias etapas, fueron como 4 etapas las que hice, y yo siempre estuve presente en el casting. O sea, la primera etapa era, me sentaba con los prospectos, y yo de hecho les decía, aquí no está el director, porque siempre llegan como muy nerviosos los actores, y es algo que es algo feo, ¿no? Que de repente llegas y te expones. Entonces yo lo que hacía era que les decía, no te preocupes, no estés nervioso, aquí no está el director, nomás vamos a platicar. Y les hacía 2 preguntas y los veía con la cámara y era todo. Y les decía muchas gracias, y así fui haciendo como filtros, fui como 350 personas, fui haciendo filtros, hasta llegar de repente a 4 prospectos para La Chica Café, por ejemplo. Y esos 4 prospectos los disfrazaba como La Chica Café, ¿no? Las vestía y yo actuaba con ellos y hacíamos escenas y me grababan. Fue como muy cercano al casting, y de ahí pues, ya escogí al actor, a los actores principales. Pero fue un proceso muy bonito, y creo que fue algo que disfruté mucho. Y hay mucho talento también allá en Tijuana, ¿no? Y tú ves a los personajes y los ves y dices, es que ellos son, ¿no? Pues todo el trabajo que hubo detrás, pero era una apuesta de utilizar solo a gente desconocida. Acá tenían otra pregunta. Buenas tardes. Quería felicitarlo, es un gran producto, se nota que fue un gran trabajo realizado. Lo único que le iba a preguntar era, ¿qué tan difícil es grabar una escena en donde, por ejemplo, ya ve que estaba la señora recostada, llega el esposo y le realizan un diálogo, pero en la cabecera existe un espejo, y ese espejo se nota que el camarógrafo sale en esa toma? El camarógrafo a un lado de la cabecera del espejo, bueno, con la cabecera que puso el espejo, existe el camarógrafo, ahí se ve. Doca le iba a preguntar cómo podría, digamos que quisiera grabar un corto, cómo podría esconderse ese error de la cámara. No sé qué escena se ve, la verdad sí, la primera persona que me dice que se ve el camarógrafo ahí. Sí, se ve el camarógrafo cuando se graba la toma. Esa es mi pregunta. ¿Qué tan difícil fue esconderlo? Porque no sé. Bueno, sí, dice que no se ve, que se ve el camarógrafo. No ubico, y la vimos miles de veces, y según yo no se ve nunca el camarógrafo, debe haber sido otra cosa. Ok, es que, pues sí, esa era mi pregunta, que se nota el camarógrafo, pero bueno, creo que me concierne. Voy a volver a verla, fijarme. Sí, bueno, por mi parte sería todo, muchas gracias. No, gracias por quedarte. Muchas gracias. Muy buenas tardes, lo quiero felicitar por la buena muestra. Y yo, su película me parece que es, mejor dicho, no deja ninguna posibilidad a ser optimistas a una familia. Es una familia totalmente pésima, disfuncional, pero dentro de todo de su reparto o argumento no hay ninguna posibilidad, ni siquiera un indicio de que pudiera mejorar esta familia disfuncional. Yo le aconsejaría de que dentro de unos 2 años vuelva a hacer lo mismo, para ver si pudiera usted darnos algo optimista. De antemano, felicidades. Me imagino que esto es como una abstracción de lo que es real y no pudiera existir. Sí, gracias. O sea, era la idea contar una película de una familia disfuncional, contar la historia de una familia feliz, no se me hace muy interesante, ¿no? Porque creo que hay familias que están así de esta forma, ¿no? Y es una realidad, y hay muchas. Y al final, lo que usted dice, esa posibilidad de reconciliación, o lo que usted crea, pues tal vez, o sea, ya es para cada quien, ¿no? Al final hay una mirada de los padres, se quedan viendo los 2 padres, hay una mirada de complicidad, y no vemos qué es lo que va a pasar después. O sea, tal vez puede llegar un diálogo entre ellos, tal vez no, pero ahí se puede dar eso que usted dice. Pues sí, me gustan más las familias disfuncionales, la verdad.
me hacen más interesantes. Sí, buenas tardes. Antes que nada, felicitarlo por ese trabajo. Y lo más importante me pareció a mí ver la forma de cómo los adolescentes en un momento viven en su casa, ¿verdad? Quieren su espacio. Por ejemplo, la niña llegaba con su uniforme, como ellos quieren, ¿verdad? Su cuarto, su espacio, su forma de... Y más que nada, lo del joven me llamó mucho la atención. Si ustedes se dan cuenta, ahorita en la actualidad los jóvenes tienen una manera en la prepa de convivir con sus amigos, pero en un momento dado le ocultan al papá y el papá más pregunta, ¿cómo te fue ahora? ¿Qué hiciste hoy? ¿Cómo estás? Pero hasta ahí, y falta eso otro que nos quedó, esa inquietud de por qué la familia estaba así. Me llamó mucho la atención también un tipo de música que puso, de pirulí, 60, 70, algo así combinado, ¿verdad? Pero pienso que ese trabajo está muy importante y lo felicito por ese trabajo, y más que nada darnos cuenta que hay muchos trabajos importantes como los de ustedes y ver televisión buena. Hay que buscar canales que nos sirvan, hay que dejarnos un poquito de lo comercial, de lo que nos atañe en problemas que no debemos de darle tanta importancia. O sea, televisión que realmente a veces deja mucho que desear, ¿verdad? Y hay canales muy buenos, aunque haya cable o televisión abierta por ahí, y esos trabajos de ustedes ojalá y algún día lleguen a todo el mundo, o sea, desde las escuelas. Esto es muy importante que lo vayan viendo desde jóvenes de secundaria, prepa, y los felicito por ese trabajo. Gracias. Antes que nada, felicitarlos por la película, es muy divertida. Y tengo dos preguntas, una para el director y otra para el productor. Para el director me gustaría saber, más allá de que tú eres de Tijuana, ¿por qué razón quisiste filmarla ahí? Y en ese sentido, ¿cómo crees que afecta la película? Una película que en teoría podía suceder en cualquier lugar. ¿Cómo afecta el hecho de que sea de Tijuana la historia, la película, el entorno? Eso es para ti. Y para el productor, hay ahora como una figura del productor creativo que no solamente resuelve las cuestiones logísticas, sino que también se involucra como en toda la parte de la esencia de la película, de mover la película para distribución, y de alguna manera él también tiene injerencia creativa. ¿Tú cómo ves ese papel y cómo te gustaría posicionarte? Ok, Sí. desde que la escribí pensando en Tijuana, porque es donde yo crecí. Entonces las locaciones, de hecho, que estoy escribiendo son locaciones que yo conozco. Por ejemplo, y hasta hay cosas autobiográficas. Por ejemplo, yo tengo un amigo que se llama Ramón, y esa casa del amigo Ramón es la casa de mi amigo Ramón en realidad. Y la señora que está viendo la tele es la mamá de mi amigo Ramón. Entonces yo cada vez que llegaba a visitar a mi amigo, pues como que siempre era lo mismo, ¿no? Ver a la mamá sentada así, viendo la tele sola, y mi amigo tocando la batería, porque él es baterista, ¿no? Entonces yo creo que afecta de modo biográfico para sacar estos personajes o estas situaciones. Otra cosa que me llevó a hacerla es que la historia del papá, del hombre desempleado, es algo que yo vi. Enfrente de mi casa hay un parque, entonces cada, no sé, 3 días, o no sé cuándo, llega un carro, un señor, y se queda ahí horas leyendo el periódico. Entonces de ahí tomé esa historia también, y de cosas personales. En algún momento tal vez yo me llevé mal con mi hermana, pero pues no así. Entonces como que los espacios también me ayudaron mucho para contar eso, ¿no? Creo que es muy personal, no es autobiográfica, pero sí tiene cosas que están en la película implícitas, ¿no? Ok, sobre el productor creativo, pues ahorita, por ejemplo, ya después de 2 años de haberla grabado, creo bastante en ese como un nuevo concepto, nueva relación que tiene el productor hacia la película. Por ejemplo, en los camps la verdad es que no me involucré tanto en la parte creativa, ¿no? Yo solamente me dediqué como lo que había aprendido empíricamente, que era resolver cosas, ¿no? ¿Qué se necesitan locaciones? ¿Qué se necesitan conocer el casting? Y vamos a armar todo para que el director haga su circo, ¿no? En ese sentido, a partir de la media película fue cuando los camps, fue cuando yo decidí que tenía que mudarme de Tijuana, ¿no? Como que tenía que salir de la ciudad, encontrar otras herramientas que me pudieran dar ese perfil que yo estoy buscando ahorita, ¿no? Que es se involucrar más con las historias, proponer historias, no únicamente que llegara otro Gil que me dé un guión y se levanta, sino, ¿sabes qué? Quiero contar una historia de terror, pues yo busco, yo gestiono quién escribe, quién la dirige, y ya después como marco ese proyecto, ¿no? Pero ahorita esa es la postura donde estoy, llevo año y medio de escuela, y la verdad, y digamos que la diferencia entre mí y hace 2 años
la mentalidad, ¿no? De cómo te puedes enfrentar con una película, con un director, y no únicamente como, o sea, se da el caso como fuerzas opuestas, ¿no? Como que el productor funciona sí para ayudar, pero también como no hagas esto, no hay dinero, no hagas esto, no se puede, ¿no? Sino más bien encontrar la solución creativa para eso. Me hacía caras en el rodaje, no me hacía caso. Hola, ¿qué tal? De este lado, Juan Carlos. ¿Qué tan complicado fue llevar el rodaje de una escuela chilanga del CCC a Tijuana, a nivel presupuestos, a nivel apoyos externos? ¿A qué complicaciones encontraste cuando se fueron a filmar a Tijuana esto? Mira, la escuela me apoyaba con 120,000 pesos. Nos daban 120,000 pesos y 10 días de rodaje. Entonces yo tuve que hablar con la escuela y les dije, ¿saben qué? Yo no puedo con 10 días o un mes. Accedieron y pues al parecer todo iba bien, ¿no? Al llegar a Tijuana pues nos damos cuenta que necesitamos más dinero, ¿no? No había apoyo, tocamos muchas puertas nos las cerraron y al final por un actor conseguimos un apoyo y la pudimos hacer. Pero de mi parte, personalmente, yo creo que el choque más fuerte que tuve es que como que ya estaba acostumbrado a un ritmo de trabajo y un poco una profesionalización de dentro del cine, ¿no? Con los rodajes de mis compañeros, en las cortos o películas que había trabajado. Como que ya estaba acostumbrado. Entonces, al llegar a Tijuana y sin dinero de entrada y nos tuvimos que ver, tuvimos que trabajar con jóvenes. Entonces fue como un golpe muy fuerte porque pues de repente yo también tenía que estar diciéndole, no sé, al sonidista donde se pusiera, al script que hiciera, ¿sabes? Entonces a la larga para mí fue un choque muy fuerte, ¿no? O sea, sí, creo que demeritó me cansé mucho, por ejemplo, ¿no? Cosa que tal vez no hubiera ocurrido en el distrito con gente ya más capacitada. Pero el otro lado de la moneda es que tuve a gente muy dispuesta, muy prendida, muy entregada. Entonces era como generar una balanza, ¿no? Ese fue el choque principal que de mi parte fue lo que tuve. Sí, eso. O sea, nosotros estábamos acostumbrados, o sea, yo estaba en un grupo de cine y grabábamos con esa camarita, ¿no? Y la luz de tu papá de trabajo y por ahí un dolly hecho con la silla de ruedas. Entonces cuando llega el camión de la escuela, ¿no? Lleno de equipo profesional, cabrón, ¿no? Entonces el nivel que tenía Gil y el fotógrafo, que eran los únicos que venían del DF, que fue yo le decía a Gilberto, si la vamos a hacer en Tijuana, pues hay que hacerla con pura gente de Tijuana, ¿no? Y por ahí una o dos, pues fue donde flaqueó un poquito, pero bueno, y fue la apuesta. Pero sí fue eso, encontrar una balanza entre el crew que era como muy amateur, incluyéndome, y la gente que venía de la escuela, ¿no? Acostumbrada a trabajar con gente que te ilumina, que tiene 40 años iluminando, que el dolista tiene 20 años siendo el dolly. Entonces esa fue o sea, al final de cuentas fue como la inexperiencia de la gente que teníamos en Tijuana, ¿no? Pero a partir de ahí creo que ya hay gente que ya se ha metido a otras películas, ¿no? Gente que se quedó en Tijuana, pues Gil ya tiene la primera, yo también tengo la primera, y la idea es seguir adelante, ¿no? Sí, bueno, felicitarlos por la película, me pareció, la verdad, sí está muy perrona, porque es una película diferente, la verdad. Yo siento que ahorita el cine sufre de una contaminación, desde mi punto de vista, por Hollywood y toda la parafernalia que se despliega, ¿no? Siento que de repente nos violan mucho la mente, ¿no? Y tu película como que aterriza mucho a la empatía y al reflejo de una sociedad contemporánea, ¿no? Que ahorita está así, palpable, se siente, ¿no? Y yo pienso que tu película crea esa empatía con muchos de nosotros, ¿no? Es un reflejo bien cabrón de la sociedad que ahorita está así, ¿no? Las redes sociales así como que nos tienen como zombies y no existe esa unión con la familia, ¿no? De repente sentarte a comer, ¿no? Y cotorrearla chido, no existe ya, ¿no? Es así como que cada quien en su rollo y pues a mí me pareció así como que el reflejo muy latente, ¿no? De lo que existe, ¿no? Y pues sí se me hace así como que muy propia de tu parte de que no sea tan así tan hollywoodesca, ¿no? El acento de la gente de provincia, las locaciones, la temática. Pues la neta no sé mucho de cine, ¿verdad? Pero pues la neta sí me hace que está muy perrona. Y
Y pues la neta quería preguntarte si refleja parte de ti esta movie, ¿no? O sea, ya dijiste que con tu cuate que era baterista, y pues a mí se me hace muy empática en mi persona, ¿no? Y me crea ese reflejo, ¿no? En cierta forma, ¿no? Mira, desde que la escribí siempre, bueno, las cosas que yo he hecho ahorita siempre pienso mucho en el espectador, en tratar de que el espectador se identifique con los personajes y que se identifique con las situaciones que están viviendo. Yo tengo como muy claro eso. Y pues sí, es una parte de mí esta película. Creo que en el fondo soy todos los personajes, puede ser, ¿no? Con todos tal vez me puedo identificar, ¿no? Porque nacieron también de mí. Y tal vez puedo ser el soñador, como un soñador como el hijo, ¿sabes? O no sé, o sea, creo que en el fondo sí hay una parte de mí en cada personaje. No te podría decir ahorita qué parte, ¿no? Con seguridad, pero sí, en esencia, pues ahí estoy un poco. Muchas gracias. Sí, soy otra vez. Yo sé que aquí hay muchas personas que saben mucho de cine, pero vemos muchos así que nada más lo vemos. ¿Nos podrías explicar así muy rápido por el tiempo cuál es la misión del productor, del director? Porque en las películas uno ve que director ejecutivo, no sé cuántas cosas. Así de una manera breve, ¿qué hace el director, qué hace el productor y alguna otra persona importante en una película? Ok, pues bueno, es que también está viciado mucho el concepto del productor por la cuestión hollywoodense, pero aquí en México son como varios panoramas. O sea, en este caso, como funcionó fue que a mí me llegó un guión y me llegó la propuesta de film para que yo la produjera, ¿no? Pues ahí ya estaba armado el proyecto, ya no había como tanto margen de escribir historia desde el principio, porque ya estaba como muy terminado el guión. En ese sentido, lo que a mí me tocó fue más como gestionar los recursos, aparte que ya venía a la escuela con un dinero, ya venía el camión, ya venía todo el equipo. Lo que me tocó a mí personalmente más fue como gestionar la gente, ¿no? Armar todo un grupo de 20, 25 personas. En un principio decíamos Gil y yo, bueno, Gil, que era muy poquita gente, ¿no? Ya a medio rodaje tuvimos que invitar más gente porque se ocupaban más manos. Y esa es la parte, digo, así generar rápido. Es un productor, puede ser como de 12, que gestiona la idea, es el productor creativo, que dice qué película quiere ver, quién escribe y quién la dirige. Y en otro puede ser como más ejecutante, que ya y a partir de un guión tú ya te dedicas a armar el proyecto, ¿no? No tienes tanta injerencia como creativa en la propuesta de la historia. Y la parte de dirección, pues, Gilberto la... Pues como director tú eres el principal responsable de lo que estás haciendo, ¿no? O sea, el director... Bueno, yo en este caso fui guionista, editor y director. Pero como director tú dices dónde va la cámara, por qué la quieres poner enfrente del actor la cámara, qué es lo que quieres conseguir con esa escena, das instrucciones a los actores o no les das instrucciones dependiendo, y pues es el máximo responsable, en realidad es el que, ahora sí que es como el capitán del barco, ¿no? El que decide dónde se pone la cámara y por qué, y el que está dialogando con todo el mundo. Es una especie de... Está difícil, ¿verdad? Porque tienes a 20 personas a tu cargo y tienes que estar delegando y todo, pero se encarga de eso, de contar la historia. O sea, tú lo que estás viendo son puras decisiones mías, y también de los actores y también del fotógrafo, pero al final el que tiene la última decisión es el director. Sí, digo, al final, no, asumirlo, el productor es el que arma todo el circo y el director sale a dar la opción. Bueno, pues primeramente felicitarlos por la película, me parece muy acertada en lo cómico, pues, o sea, cómico pero no exagerado. La música igual, porque como que representaba a los jóvenes sus gustos. Por ejemplo, el muchacho, el rock algo más rebelde, la muchacha el más pop, y el papá pues la música de antes. Mi pregunta sería al final, ¿por qué poner el artefacto que el papá se roba hacia donde iba la entrevista? Y otra cosa, bueno, de mi compañero que preguntaba sobre el camarógrafo que se veía en el espejo. O sea, no se refería a que en la película se veía, pues es que compartimos la misma institución educativa y tuvimos que presentar un trabajo de un cortometraje. Y nos topamos con esto de que había un espejo y se veía el camarógrafo. Lo que él preguntaba que era cómo esconder al camarógrafo. Pues bueno, la primera pregunta del péndulo,
pues para mí era importante cerrar con ese péndulo porque pues es como este ir y venir de la misma familia, es como un ciclo, o sea, ese mismo sonido de ta, ta, ta. Es como algo interminable para mí, entonces por eso quería cerrar con ese detalle. De hecho, en algún momento pensé en ponerle a la película El péndulo de Newton, pero pues era un título horrible que nadie le iba a querer ver, ¿no? Y es por eso, para lo que dices del fotógrafo, pues el trabajo del fotógrafo es saber esconder las luces y saber dónde poner la cámara, ¿no? O sea, tú estás viendo la escena, por ejemplo, de la mamá que está sentada y está aquí, la mamá, el cuadro está aquí, pero todo arriba está lleno de luces y está lleno de banderas que cortan la misma iluminación. Pues ese es el trabajo del fotógrafo, ¿no? Es como un mago, ¿no? Esconder las luces y esconder la cámara de modo que no la sientas. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Muchas gracias de nuevo, muchas gracias al festival, y si alguien no tiene postales, ayer estuve dando postales, si alguien no tiene ni quiere, pues acérquese, aquí traigo postales de la película para regalarles. Muchas gracias por su tiempo, por quedarse aquí. Muchas gracias a todos.